Análisis político con Rubén Aguilar. Justamente ya a las 7 de la mañana con 4 minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buen día. Pues mira, hoy quisiera platicar, aunque pueda parecernos lejano, de las elecciones para gobernadores que hubo el pasado domingo en Venezuela. Porque la situación se va a complicar muchísimo en el ya complicada situación de Venezuela. Después de 10 meses de retraso, el pasado domingo hubo elección por las 23 gubernaturas que tiene ese país. Esos 10 meses de retraso son responsabilidad del gobierno, que decía que no había condiciones para la elección y entonces las fueron retrasando. De las 23, 20 estaban en poder del gobierno y 3 en poder de la oposición. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela es una oficina del gobierno, está totalmente controlada por el gobierno, no hay independencia, autonomía del órgano electoral. Y la oposición sabía muy bien esta condición y solo tenía 2 posibilidades, pues, o decir no ir a la elección, lo cual implicaba regalarle las 23 gobernaturas al gobierno, que es algo que de alguna manera había ocurrido hace 8 o 10 años atrás, cuando la oposición no se presentó a la elección del Congreso y le dio todos los lugares en aquel momento todavía al presidente Chávez. Y es o vamos o no vamos, y de ir, pues sabían que podía ocurrir un proceso de fraude electoral que era evidente, pero al final podían decir, bueno, fuimos objeto de un fraude y no haberse renunciado a la participación. Las gubernaturas en Venezuela no son como las nuestras, tienen espacios mucho más restringidos que las gubernaturas de México. Muchas de las atribuciones que los gobiernos estatales en México tienen están en el centro, en el gobierno central en Venezuela, pero era un debate de corte político muy interesante para saber cuál era la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición. El rechazo al presidente Maduro y a su gobierno en este momento es del 80%, solo tiene el 20% de aceptación. En ese marco se iba a la elección. Yo tuve acceso hacia las 5:30 de la tarde del domingo a todas las encuestas de salida de la elección y todas daban el triunfo a la oposición. Unas con 13, 14 gobernaturas a su favor y otras, las más de las encuestas de salida, con 18 gobernaturas para la oposición. Pero a las 10 de la noche, el Consejo Electoral planteó que los resultados de la elección eran 18 gobernaturas para el gobierno y 17 para el gobierno, 5 para la oposición y una en disputa, lo cual pues era prácticamente imposible de que ocurriera así después de que se conocían todas las encuestas de salida, las tendencias ya en las encuestas de las 6, de las 5:30 de la tarde, pues implicaban que había votado más del 60%, era realmente imposible que hubiera un quiebre en la tendencia, salvo que pues tú manipules el proceso y como antes lo hacía el PRI, pues es decir, el ICE del PRI en años atrás, que ya hemos superado, pues el gobierno decidía quién había ganado y con cuánto había ganado, y eso es lo que hizo el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. La oposición obviamente pues ha dicho que es fraude y ayer 12 países de América Latina, incluyendo México, entre los cuales está Argentina, Brasil, está Canadá también, está Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y México, solicitan que haya una auditoría de corte internacional para revisar el proceso electoral, lo que ocurrió realmente en Venezuela. Y gobiernos de la Unión Europea, los Estados Unidos, Francia, han descalificado también el proceso. El presidente de Colombia, Santos, vecino de Venezuela, solicita pues que se vuelvan a hacer elecciones
con un órgano electoral autónomo e independiente para poder ver realmente lo que ocurrió. Pues digamos pues que ha ocurrido un gran fraude internacional, la comunidad internacional no reconoce los resultados de la elección, pero el camino se cierra para la oposición. ¿Qué vas a hacer si te vas por la vía del voto? Si te cierran el camino, ¿qué te queda como oposición? ¿Aguantarte o elevar la confrontación con el gobierno? ¿Qué te queda? Es dramático la situación de Venezuela hoy. A esta elección se iba después de que había habido aquellas manifestaciones, 3-4 meses de manifestaciones de la oposición, con un saldo de 125 jóvenes asesinados por fuerzas de seguridad del régimen y paramilitares auspiciados también por el régimen. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que la gente, la oposición salga otra vez a la calle, el gobierno utilice sus cuerpos de seguridad para matar. Hoy día el ejército tiene tomado el país, están prohibidas las manifestaciones, pues está en una olla de presión que cada día se va haciendo más presión, y esto pues puede estallar con sangre, que es lo que uno no quiere, pero el gobierno está terco, Maduro solo defienden el poder por el poder. Hace mucho que no resulta un gobierno que convenga a la gente, con un rechazo del 80%, y me parece extraordinariamente grave la situación venezolana, y que a nosotros como mexicanos y como latinoamericanos nos debería de preocupar. Oye, pues es dramático esto, porque incluso, bueno, pues escuchábamos nosotros las declaraciones de Maduro, que decía que había arrasado, ¿no?, el chavismo con estas gubernaturas que habían, o al menos así lo afirman ellos ganaron, ¿no? Porque la mayoría quedaron en manos efectivamente del chavismo. Entonces no fue así, entonces esto se manipuló, Rubén. Desde luego es un fraude absoluto, no hay ninguna posibilidad que el 80% de la población te rechace, y a la hora de las elecciones te vota. Votó arriba del 60%, de hecho se pensaba que podía haber habido mayor abstencionismo, pero no ocurrió tal. Al final, insisto, hacia las 5:30 de la tarde, de hecho todos los cortes que se conocieron de las encuestas de salida, hubo 3-4 cortes antes del de las 5:30, y todos daban la tendencia de que las gobernaturas las ganaba la oposición. Era muy claro. Y bueno, es tan evidente que la manipulación de parte del órgano electoral, del cual en la noche salió como vocero del órgano electoral el propio Maduro, como si saliera aquí el presidente Peña en lugar del presidente del Instituto Nacional Electoral a cantar las elecciones, que se revela quién es el dueño del negocio. Pero pues la descalificación no solo de la oposición, sino del conjunto de la comunidad internacional. Las elecciones solo han tenido el reconocimiento de 3 países: Cuba, Bolivia y Nicaragua. Esos son los países que reconocen el resultado electoral, y ya sabemos por qué. Pero el resto de la comunidad internacional desconoce la elección, entonces pues no hay para dónde hacerse. Las evidencias del fraude son extraordinarias. Si no hubiera realmente temor de parte del gobierno y todo es limpio y transparente y no se ha alterado nada, bueno, pues que acepte la auditoría que propone el Grupo de Lima con esos países que ya mencionaba, para que revisen el proceso y se legitime. Es imposible que lo puedan legitimar, es evidente, es burdo el fraude como ocurrió, pero bueno, es un salto más a intencionar la realidad del país en aras de conservar el poder y no sujetarse al voto popular, a la decisión popular, porque saben pues que están rechazados por el gobierno, por la sociedad, y que la diferencia pues es esta, como ya señalaba, un 80% de rechazo, probablemente todavía el 20% de apoyo. Esto fue de otra manera, Alejandro, hace unos 6-7 años, cuando el barril del petróleo valía $150, pues ahí el conjunto de cosas que el gobierno podía dar, de dádivas sociales que daba, pues mantenía unido a la ciudadanía en torno al gobierno. Eso se rompió cuando los
barriles de $40, donde el gobierno no puede otorgar nada de lo que antes otorgaba, un país que tiene 2.200% de inflación anual, con -7 de crecimiento, -8 del Producto Interno Bruto en los últimos 2-3 años. Entonces, parece que se nos fue. A ver si está todavía ahí Rubén Aguilar. Ahí estoy está. conociendo el proceso. Oye, Rubén, ¿cuánto tiempo crees que aguante la situación así? Porque la gente no está nada contenta y yo creo que ya lo hemos visto todos con muchas manifestaciones reprimidas, la mayoría de ellas. ¿Cuánto crees que aguante así? Mira, como está Venezuela? El 18, en el próximo año, igual que en México, en el 18 toca la elección de la presidencia de la República en Venezuela. Me parece que habrá que llegar, o se tendrá que llegar hasta este momento y buscar si hay un acuerdo de supervisión internacional de la elección para dirimir el problema del poder por la vía del voto, para buscar todavía una salida pacífica. Me parece que la oposición debería de estar insistiendo en ese tramo, en esa salida de que sí van a ir a la elección en 18, pero que haya un arbitraje de corte internacional, que Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, un conjunto de países se haga cargo de la elección ante la descalificación total de que un órgano controlado del gobierno él mismo organice las elecciones. De entrada no son creíbles para nadie. Entonces, pues también implicaría presión de la comunidad internacional diciendo: si no haces elecciones con vigilancia internacional no lo vamos a reconocer. Y me parece que va a depender de eso, de qué ocurra con la elección de 18, cuál es el camino a seguir. Si el gobierno se cierra de manera total, si no acepta un mecanismo como el que estoy proponiendo, pues probablemente la oposición ya sabrá que no tiene ningún otro camino más que elevar su nivel de confrontación, irse a la calle y provocar, pues, no sé, es un problema que toca resolver a los venezolanos sin lugar a dudas, claro, pero en el marco de instituciones que operen y funcionan, no en el campo del fraude permanente, el cierre permanente a la oposición. La oposición tenía el Congreso, la Asamblea Legislativa, como no le convino al gobierno, pues se armó una asamblea, por un lado, espuria, no reconocida por ningún país más que los 3 a los cuales ya hice mención. Entonces, pues también es cierto que se le va complicando al gobierno de Maduro, se le van cerrando sus espacios, y entonces yo pensaría que no va a haber una posibilidad de un cambio sustantivo hasta que ocurra con la elección del 18, y ahí ver que habrá juego limpio, elecciones realmente auditadas o no, y en razón de eso pues la oposición y la comunidad internacional tendrán que fijar una posición. Bien, Rubén, pues como siempre muy interesante tu comentario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Buen día a nuestra audiencia. Igualmente, muy buenos días, Rubén Aguilar.